Los titulares son presentados por Diunsa, lo mejor para comprar. Fuerzas del orden retoman control de carreteras y ciudades atrapadas por violencia de presuntos grupos criminales. San Pedro Sula, una de las ciudades más afectadas por la violencia, vuelve a la calma y se reactiva el comercio. Analistas ven con buenos ojos propuesta de los obispos de reformar constitución o irse a una constituyente. Continúa la segunda fase del prediálogo con universidades públicas y privadas. Luis Zelaya anuente a estar en diálogo nacional si se abre convocatoria. Hay árbitro internacional y no está el presidente. Líderes de la alianza opositora llegan a la embajada de Estados Unidos y piden que no avalen fraude en su contra. Ex candidato liberal entrega informe de cómo financió su campaña a Unidad de Política Limpia. Olanchito reúne a sus habitantes alrededor de una vieja tradición caracterizada por el árbol navideño de la Unidad. Los titulares fueron presentados por Diunsa, lo mejor para comprar. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias. La noticia del día es presentada por Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. Las fuerzas de seguridad del país iniciaron este jueves un amplio despliegue para frenar las tomas en las carreteras y facilitar la circulación de vehículos y el comercio en los distintos ejes carreteros del país en cumplimiento de un mandato gubernamental de restablecer el orden. Las fuerzas de seguridad y de defensa del Estado han puesto orden en las carreteras del país, restableciendo la circulación de vehículos y la cadena de distribución de productos básicos para el bienestar común. La operación que el Estado desplegó esta mañana en el norte del país habilitó rápidamente el libre tráfico. Lo que queremos es establecer el orden en el Valle de Sula, porque es el Valle de Sula que se nos ha descompuesto. Con el epicentro en San Pedro Sula, en la salida a Puerto Cortés, la salida a Cofradía, la salida a Villanueva, el corredor de Progreso a La Barca. Estamos habilitando estos corredores y estamos trabajando pues junto con los soldados de nuestras Fuerzas Armadas en restablecer el orden. Según autoridades del Estado, presuntos delincuentes alteraron el orden público al impedir el desplazamiento de personas con el cierre de ejes carreteros, también avenidas y calles en centros urbanos, restringiendo derechos y libertades ciudadanas y obligando al Estado a la recuperación de los citados derechos. Creo que el gobierno de la República ya abrió el espacio para un diálogo nacional y esperamos que todos y todas podamos participar de ese diálogo para poner las cartas sobre la mesa y ver cómo logramos estabilizar el país, porque no podemos estar en confrontación permanente, ni mucho menos el pueblo poniendo los muertos, poniendo los gaseados, poniendo los heridos y los encarcelados, mientras que los políticos mañana van a estar sentados en una mesa compartiendo cualquier banquete. Los titulares de las carteras ministeriales de seguridad y de defensa identifican que personas ligadas al crimen organizado se hicieron del control de las manifestaciones políticas, ejerciendo violencia contra las personas y contra la propiedad. Señalan además que líderes políticos han prometido terminar con el país si no ven cumplidas sus demandas políticas. Y hay un compromiso de la institución junto a la Policía Nacional de dar una respuesta lo más antes posible para que nuestro territorio no siga tomado en algunas vías, para que el pueblo de Honduras pueda circular libremente. Restableceremos el orden público alterado por delincuentes, dijo el subsecretario de Seguridad Luis Suazo en el foro televisivo Frente a Frente, coincidiendo con el desalojo pacífico de manifestantes en la zona norte, donde obstruían el paso vehicular con barricadas. La noticia del día fue presentada por Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. Con la habilitación de vías en San Pedro Sula y otras ciudades del Valle de Sula, el comercio y transporte de pasajeros comenzó a fluir notoriamente en la capital industrial, en donde los sanpedranos abarrotaron el comercio y la gran terminal de transporte tras el cautiverio en que se encontraban.
Con el fin de garantizar la libre circulación vehicular en las carreteras del noroccidente del país, las fuerzas del orden liberaron esta mañana las principales vías que conducen hacia la carretera de Occidente, La Lima, El Progreso, Puerto Cortés y Tela. Esto conlleva básicamente al desalojo pacífico, hablando con las personas, llegando a un diálogo, particularmente en ese sentido, para que las vías queden libres, asimismo pues persista la libre locomoción. Después del paro en la zona norte fue necesaria la colaboración de la ciudadanía, ya que las calles estaban con piedras, árboles, rastras y otros escombros. Al liberar las vías de acceso de las ciudades del norte y occidente de Honduras, el comercio comenzó a fluir como todos los años durante esta temporada. El centro de San Pedro Sula lució este día abarrotado por cientos de consumidores contagiados de amor y esperanza, sentimientos manifestados a través de regalos o los tradicionales estrenos. Normal, se mira ya feliz la gente. ¿Qué vino a comprar acá al centro? Cuéntame. Pues unos andales y unos regalos de unos cuchumbos. ¿Encontró todo o le costó por la cantidad de gente que hay? Sí, cuesta así porque anda bastante gente en la calle. De igual forma, ese espíritu navideño se vio reflejado en la gran central metropolitana, en donde miles de personas iniciaron el éxodo a diversos destinos para disfrutar en familia la Nochebuena, tras varios días de crisis en el país. Que hay personas que por su trabajo solo esperan las fechas especiales para viajar donde sus familiares. Y esperemos que todo se ponga como antes, pues. Ya se puede viajar, es lo mejor. Sí. ¿Y usted para dónde va a viajar? Para Copán Ruinas. ¿Va a pasar allá la Navidad con la familia? Sí. El ambiente navideño ya se está viviendo entre los sanpedranos. Hoy muchos se movilizaron para realizar sus compras o desplazarse a diferentes puntos del país, dejando atrás la crisis política para compartir con su familia en esta época en la que se conmemora el nacimiento del Hijo de Dios. Pedro González, Telenoticias, San Pedro Sula. Este día el gobierno continuó con una nueva fase del prediálogo instalado este miércoles para identificar algunas líneas que regirán el gran diálogo nacional y tocó el turno en la consulta a las universidades públicas y privadas y el sector transporte, entre otros. Representantes de la Academia, de la Conferencia Episcopal, de ONGs y del transporte levantaron la mano hoy para ser parte del diálogo nacional. Y coincidimos en la necesidad de enfocar que los políticos, que son realmente quienes han comenzado con esta gran crisis nacional, son los primeros que deben sentarse a dialogar, porque de nada sirve que nosotros estemos de acuerdo con un grupo o con otro, sino que necesitamos que sin duda alguna sean ellos los que pongan sus actitudes de confrontación. Las universidades privadas se sumaron a esta iniciativa para preparar los cimientos en que se instalará el diálogo nacional que busca solucionar la crisis política que actualmente enfrenta el país. Al señor presidente, la importancia de generalizar planes de trabajo que sean a corto, a mediano y a largo plazo, que no nos miremos nada más con la inmediatez de buscar una solución al problema acontecido, sino que también nos vayamos más allá. Para el sector transporte, que fue partícipe del prediálogo esta tarde, la crisis debe ser una oportunidad para lograr reformas necesarias en todos los ámbitos en Honduras. Construyendo consensos en conjunto podemos salir adelante y sacar avante el país. Esta crisis que hoy enfrentamos es una oportunidad para hacer las reformas necesarias y poder hacer cogobernanza para poder sacar adelante al país como todos los hondureños debemos hacerlo. La representación de la sociedad civil también se pronunció en esa línea. También hemos dicho la necesidad de hablar el tema político, de revisar a profundidad la estructura del Tribunal Supremo Electoral, si eso se ajusta o no se ajusta al próximo proceso electoral. Para el presidente del país, en el diálogo se debe discutir un nuevo sistema electoral. Y en eso yo quiero invitarlos a ustedes a que no le dejemos eso solo a la clase política. Porque en este momento de lo que estamos hablando es la experiencia de que es tan importante el tema político que no es justo dejárselo solo a los políticos. Por ahora, este prediálogo que ha iniciado aquí en la capital se trasladará la próxima semana con otros actores al sector norte del país. Mario Landa, Telenoticias. Con un llamado a celebrar cristianamente la Navidad sin que la crisis político-social influya para escuchar el Evangelio del nacimiento de Jesucristo, el obispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Ángel Garachana, se refiere al diálogo nacional o al prediálogo nacional que piensa convocar el gobierno y los puntos que al respecto desarrollaron en su último mensaje de este jueves los obispos de Honduras.
Uno de los enunciados en el tradicional mensaje navideño que el obispo de la diócesis de San Pedro Sula, Ángel Garachana, ofreció este día, especifica que nada ni nadie puede invalidar ni eliminar el acontecimiento único e irreversible del nacimiento de Jesús. Y que nada ni nadie nos quite la experiencia de que somos amados por Dios. Y ese amor lo ha expresado en la ternura del niño Jesús. Ni la crisis que vivimos, ni las dificultades, ni la angustia y las preguntas sobre el futuro, nada ni nadie nos quite esta alegría. El obispo Garachana invitó a acoger con agradecimiento y alegría la buena nueva de un Salvador. Celebrar la Navidad no es dar la espalda a toda la realidad dolorosa, difícil, cuestionante, que estamos viviendo. No es dar la espalda al dolor, al sufrimiento, a las preguntas. Al contrario, que cerca del niño Jesús, fijos los ojos en él, aprendemos a cómo comportarnos. Durante la comparecencia, Monseñor Ángel Garachana, también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, reiteró la posición que tienen en cuanto a la situación que se vive en el país. Proponen un pacto social con un diálogo franco y sin condiciones, con camino de salidas que incluso podría incluir una Asamblea Nacional Constituyente. De hacerlo, y lo apuntamos en el mensaje de la conferencia, que una posibilidad es que se inicie el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente, si es necesario para el bien del país, pero que luego haya un cambio de las personas, que realmente sea una carta magna que respetamos y a la que todos nos sometemos y que no la manipulamos a capricho. Reiteró, según reza en el escrito, que esta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho. Más adelante le informaremos, Presidenciable Liberal acepta el diálogo propuesto por el presidente Hernández, solo si es dirigido con facilitadores internacionales. La noticia positiva es presentada por Link. Para gustos, los sabores. Producto de las secuelas que está generando la actual crisis política en el país, la Iglesia Evangélica en la zona norte convocó este día a una jornada de oración que se realizará mañana para orar por los líderes políticos, autoridades y el pueblo hondureño. Estamos haciendo una convocatoria para lo que llamamos la Jornada de Oración Paz en Honduras. Es una convocatoria a nivel del municipio de San Pedro Sula y convocando a los pastores y las iglesias para que podamos reunirnos y clamar por esta paz que tanto anhela esta nación. Claro, y la función de la iglesia es una función conciliadora. Somos llamados a establecer la paz, a orar por la paz. De hecho, Pablo insta de que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia para que podamos vivir quieta y reposadamente. En esta actividad espiritual participarán más de 200 congregaciones evangélicas, las que se congregarán este viernes 22 de diciembre en el Ministerio Internacional La Cosecha de San Pedro Sula a partir de las 6 de la tarde. La noticia positiva fue presentada por Link. Para gustos, los sabores. El opinómetro Televicentro de esta noche: ¿considera usted que con el inicio del gran diálogo se ha dado un paso importante para brindarle paz al país? Usted tiene dos opciones, uno sí, dos no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por tarjeta de crédito Blue American Express de Bacredomatic. Acumula hasta 10% de Blue Cash. En el Partido Liberal, el expresidenciable Luis Zelaya dio la bienvenida al diálogo nacional siempre y cuando se abra a otros sectores y no a los mismos protagonistas de los últimos años. Zelaya dijo que él irá al diálogo si es dirigido por facilitadores internacionales y no sea encabezado por el presidente Hernández, por considerarlo parte del problema y no de la solución. El ex candidato presidencial liberal Luis Zelaya dijo hoy que está anuente a participar en un diálogo nacional siempre y cuando no sea encabezado por uno de los artífices de esta crisis, como lo es el presidente Juan Orlando Hernández. No he convocado por Juan Orlando Hernández porque él no está legitimizado para hacerlo, ni él tiene la altura moral, en razón de que él es parte del problema.
al promover una reelección a todas luces ilegal. Entonces, él es parte del problema. Él debería ser parte del diálogo, obviamente, como los otros sectores, pero él no puede ser el promotor del diálogo. Al referirse al prediálogo iniciado este miércoles, Zelaya dijo que este era un monólogo distinto a lo que debe ser un diálogo más abierto, incluyente y participativo con otros sectores del país y facilitado por un árbitro internacional. Bajo ese escenario, él participaría. Sí, podría ser un árbitro internacional, porque hoy lamentablemente las posiciones están muy polarizadas, nadie cree del otro, el otro acusa a uno u otro lado, entonces ahí se genera el problema. Pero escuchar a quien origina el problema y que lo acuerpan, los que lo han venido acuerpando durante 4 años, eso deslegitima el diálogo y más bien manda un mensaje de que no quiere un diálogo genuino y eso nos confunde a muchos. Manifestó que dentro de los temas que se podrían incluir en el diálogo están las propuestas de la OEA de repetir las elecciones y la que hace la Conferencia Episcopal conducente a reformar la Constitución o a instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Es una opción que ha planteado la OEA, así como la Conferencia Episcopal planteó la Asamblea Nacional Constituyente. Son escenarios, hay que ponerlos sobre la mesa y discutirlos. Y sobre eso, bueno, pensar en el país. Recordó que en el pasado Porfirio Lobo llamó a un diálogo y no funcionó. Yo participé en esos diálogos como rector en ese momento, dijo. Luego Juan Orlando Hernández llamó a uno y solo fueron palabras, cuestionó. Siempre en lo político, el ex candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, se convirtió hoy en el primer aspirante en ese nivel electivo en presentar su informe sobre los gastos de su campaña política ante la Unidad de Política Limpia. Entregar el informe conforme a ley de lo que corresponde a la Unidad de Política Limpia para lo que es el informe de cierre de gastos, de ingresos y gastos de la campaña. Me informaban los comisionados que soy el primer candidato que participó, que entrega, y bueno, yo creo que la transparencia no solo es cumplir la ley, es una forma de vida, ¿no? Con la presentación de este informe ya suman 65 los candidatos que hasta la fecha han cumplido con esta obligación, aseguraron los miembros de la Unidad de Política Limpia. Ya con este informe llegamos a los 265 informes de ingresos y egresos que han presentado los candidatos y candidatas que participaron en las elecciones generales de 2017, lo cual viene a demostrar que hay interés de parte de muchos candidatos que, a pesar de todas las dificultades que está atravesando el país por esta crisis postelectoral, ya hay más de 200 candidatos y candidatas que lo han hecho. Aguirre anunció que el plazo para cumplir con esta obligación se amplió hasta el 15 de enero de 2018 debido a las protestas que se han registrado en las últimas semanas, lo que imposibilitó la movilización de varios candidatos para cumplir con este requisito. Este jueves, miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal presentarán una impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral, donde solicitarán la invalidación a la declaratoria presidencial y al proceso electoral. Una nulidad de la elección del proceso electoral en el nivel presidencial. Estamos pendientes de notificarnos de ese expediente el día de hoy. Mañana estamos preparando con un grupo de abogados la nulidad de la declaratoria que hizo el Tribunal Supremo Electoral y que fue publicada en la Gaceta el 18 de este mes. Por las mismas violaciones a la Constitución de la República y diferentes violaciones a la ley electoral y a las organizaciones políticas. Pineda aseguró que luego de agotar las instancias administrativas recurrirán a la Corte Suprema de Justicia, en donde presentarán un recurso de amparo administrativo electoral. Bueno, será este viernes entonces que los miembros del Central Ejecutivo del Partido Liberal presentarán una impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral, donde solicitarán la invalidación a la declaratoria presidencial y al proceso electoral, como los animó la
la Embajada de Estados Unidos en Honduras. En plantón frente a la Embajada de Estados Unidos, el coordinador de la alianza opositora Manuel Zelaya y el expresidenciable Salvador Narrala pidieron no avalar el fraude electoral y la protesta estuvo caracterizada por la quema de llantas y el forzado rompimiento de uno de los cercos de seguridad en la sede diplomática por el expresidente Zelaya, con la debida autorización de los militares, de la autoridad militar hondureña. La alianza de oposición pide al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la encargada de negocios de la embajada en Tegucigalpa, Heidi Fulton, no apoyar el fraude electoral y reconocer el triunfo como presidente de Honduras de Salvador Narrala en las elecciones generales del 26 de noviembre. Esta lucha no está perdida gracias a ustedes. Y seguiremos manifestándonos hasta que la comunidad internacional ordene o que me nombren presidente o que se repitan las elecciones. La protesta de la alianza frente a la Embajada de los Estados Unidos se caracterizó por la quema de llantas y la improvisada acción del coordinador de la alianza de oposición Manuel Zelaya, que forzó un cerco de seguridad con la venia de los militares para dar su discurso frente a la embajada. El Partido Republicano que gobierna en los Estados Unidos en el Poder Ejecutivo debe de entender que él no puede mandarnos a la señora Fulton a imponernos un fraude en Honduras porque no lo aceptamos. No lo aceptamos. A la alianza le preocupa que la participación de la encargada de negocios con funciones de embajadora afecte la búsqueda de solución a la crisis política. Sumamente preocupado porque la embajadora o la embajada desde antes de las elecciones estuvo interviniendo en el Tribunal Supremo Electoral y durante el proceso electoral y post el proceso electoral, y no aceptamos, eso es inaceptable. Advierten que si la postura del Departamento de Estado de los Estados Unidos a futuro es reconocer al presidente Juan Orlando Hernández como ganador en las elecciones, se mantengan las movilizaciones y protestas en el país. A exigirles que cese la intromisión de los intereses de Estados Unidos en asuntos internos de Honduras. Nosotros fuimos a elecciones el 26 de noviembre y ganamos las elecciones. Finalmente, explicaron que el pueblo hondureño desea tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero con respeto al voto popular en los procesos electorales. Darío Rosales Castro, Telenoticias. En el tema TN5, el mensaje de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica sobre reformas profundas a la Carta Magna o la instalación de una constituyente es para los analistas uno de tantos caminos que pueden surgir tras el diálogo e inicio de un nuevo y profundo pacto social. El tema TN5 es presentado por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Las vías para devolver a la Constitución su condición de Carta Magna, sea por reformas a la misma o para iniciar el camino a una Asamblea Nacional Constituyente, llamó la atención de este analista. Dice que con lo que plantea la Conferencia Episcopal de Honduras, se abren los caminos para solventar la crisis que vive el país. Es significativo que se refiere específicamente al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pero como una posibilidad. Yo creo que eso tiene que ser el resultado del diálogo y el resultado de los acuerdos o pacto social, como se quiera, pero que tiene que ser concertado con los diferentes sectores de la sociedad hondureña. La opción que podría llevar a una Asamblea Nacional Constituyente no recibe el visto bueno de los funcionarios del gobierno. Sin embargo, el secretario del Consejo de Ministros dice que se debatirá en la mesa de diálogo. Nosotros no vamos a poner en la mesa, ni el presidente Hernández ni el gobierno, un mecanismo de llegar a una constituyente. Ese no es un tema que esté en nuestra agenda. Si otros sectores lo ponen en la agenda, ese es su derecho. Ese es su derecho, y si el resto de los sectores lo acompañan, esa es otra cosa. Pero si otros sectores también lo rechazan, creo que debemos hablar en un marco de tolerancia. El mensaje de los obispos de la Iglesia Católica no es más que un llamado de atención al orden y al respeto de la Constitución, dice este ex candidato presidencial del Pino. Propone que para el diálogo y el pacto social deben participar nuevos protagonistas.
Mi juicio debe hacerse con interlocutores válidos, pero nuevos y frescos. No vamos a tener mejores o mayores resultados si nos vamos con los mismos actores de la película. La película original, cuando es con actores malos, la nueva también va a ser mala película. El pacto social, por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, requerirá también de los insumos que dejó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, mismos que no fueron tomados en cuenta por la clase política. Es un excelente trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, pero ahí quedó unos ladrillos de documentos de verdad que nadie quiso escuchar y que por eso tenemos ahora crisis. ¿Por ahí se puede retomar? Ahí yo creo que sí, pero hay eso y mucho más. Para lograr los consensos no solo se requerirá de interlocutores que aporten y muevan los hilos para acercar a las partes en conflicto, también se necesitará de ese reencuentro social para construir todo lo que se quiere y darle vuelta a la página que vive el país. El tema TN5 fue presentado por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. De los 240 alcaldes que aspiraron a la reelección en el recién concluido proceso electoral, solo 171 logró su objetivo y de ellos al menos 5 llevan ya un cuarto o quinto periodo consecutivo y según los analistas, estos liderazgos obedecen a su compromiso con la comunidad y no necesariamente al gobierno de turno o el partido político que representan. El fenómeno reeleccionista en las corporaciones municipales del pasado proceso electoral revela interesantes resultados según analistas. De los 298 candidatos de las corporaciones municipales, 240 aspiraron a la reelección. De estos, 171 lograron su objetivo. A criterio de este exmagistrado del Tribunal Electoral, el éxito de estos ediles no está ligado necesariamente al gobierno de turno ni a sus aspirantes presidenciales. De cada 100 alcaldes, 90 se quieren reelegir y eso es un fenómeno que también en cuanto al aspecto electoral no necesariamente están vinculados a la figura presidencial. Por eso es que tenemos que alcaldes que se reeligen en los varios periodos independientemente del gobierno que esté en el poder. Cabe señalar que de los aspirantes reeleccionistas, 145 pertenecen al Partido Nacional, 71 al Partido Liberal y 24 del Partido Libertad y Refundación. Entre los ediles con más periodos en el poder destacan Carlos Miranda del Partido Liberal con 5 periodos consecutivos, Raúl Ugarte del Partido Nacional con 5 periodos, Amable de Jesús Hernández con 5 periodos, Quintín Soriano de Choluteca con 4 periodos y Alan Ramos del Partido Liberal con 4 periodos. Las personas votan más por las personas que por los partidos. Aquel voto tipo zombie donde se votaba por cualquiera con tal que fuera del partido está sufriendo una drástica modificación y hoy la gente se fija en quién va a dirigir los destinos de la comunidad. Este es un avance, hay que reconocerlo y hay que establecer que el pueblo se va educando más política y electoralmente hablando. Los resultados de las corporaciones municipales en el sistema de divulgación del TSE señala que el Partido Nacional ganó 173 alcaldías, el Partido Liberal 89 y Libertad y Refundación apenas 31. Los analistas concluyen en que el voto del elector no es el mismo de años atrás y que en los últimos procesos electorales votar por un alcalde no significa necesariamente que se va a votar por el candidato presidencial de ese partido. Gabriela Andino, Telenoticias. Más adelante le informaremos, Perú vive intensos momentos en el proceso de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero antes, en TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo las tomas de las calles y carreteras desata polémica en las redes sociales entre quienes la justifican, los que la rechazan y los que quedan atrapados por problemas de salud y claman compasión a los protestantes. Con las tomas en las calles por parte de manifestantes, algunos hondureños se encuentran molestos porque se ven afectados y otros señalan que esas medidas son necesarias. Para el caso, Elizabeth y Yorleni son dos hondureñas que padecen la terrible enfermedad del cáncer y subieron un video a Facebook haciendo un llamado a aquellos que no les dejaban pasar a San Pedro Sula para continuar su tratamiento.
Cada uno de los pacientes oncológicos, así como ella y yo, habemos un montón que dependemos, estamos librando la batalla por nuestras vidas. Entonces, por favor, no nos corten la esperanza que tenemos. Dejen que pasemos, cada uno tenemos un carnet que nos identifica, este es el de ella, este es el mío. Centenares de hondureños compartieron el video, logrando captar la atención de los manifestantes, los cuales decidieron dejarles pasar a San Pedro Sula por considerarlo una emergencia. Buenas noches, tenemos la alegría inmensa de estar ya en San Pedro Sula, gracias a los buenos oficios de todas las personas que compartieron el video. En los comentarios podemos ver usuarios agradeciendo el gesto de los manifestantes. Sin embargo, otros hondureños se preguntan cómo es posible estar solicitando permiso para circular e incluso pagar una cantidad de dinero para que les dejen continuar su camino. Así como estos casos, hay muchos dentro y fuera de las redes sociales, donde las discusiones continúan, preguntándose quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los responsables y quiénes no lo son en la actual crisis del país. Le recordamos la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Considera usted que con el inicio del gran diálogo se ha dado un paso importante para brindar? El jueves tomó posesión el nuevo jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y en la ceremonia de traspaso, el presidente Hernández les recordó que su prioridad en este momento es devolver la paz y tranquilidad a los hondureños. En momentos que el país se debate entre la intolerancia, la paciencia y hasta la indiferencia, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estrenó hoy nuevo jefe. Es mi mejor deseo mantener la armonía con nuestra sociedad. Para eso seguiremos cumpliendo con el irrestricto respeto a los derechos humanos, la búsqueda constante de un diálogo que nos permita alcanzar la unidad y la reconciliación entre los hermanos hondureños. Se trata del general de brigada René Orlando Ponce Fonseca, nuevo titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un militar de carrera con entrenamiento en paracaidismo en terrenos escabrosos, amplia experiencia en desminado y contra el terrorismo. Él llega a sustituir al general Francisco Isaías Álvarez. En el presente, la Fuerza Armada se enfrenta a sendos retos como nunca antes, lo que demanda cada vez más de profesionales comprometidos con su institución. El traspaso de mando en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se da justo en momentos de crispación social por las tomas, saqueos y manifestaciones callejeras por el resultado de las recientes elecciones generales. Hoy el mandatario Juan Orlando Hernández trazó las primeras líneas de acción para los que recién asumen el cargo. Lo que hemos podido ver los últimos días es el resurgimiento de sectores, de maras, de pandillas, de crimen organizado, haciéndole daño a Honduras. Por tanto, la tarea tenemos que cumplirla, que terminarla, y que esta nación viva en paz y tranquilidad como debe ser. El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto es un militar de carácter, acostumbrado a las tareas de campo y con un amplio conocimiento en labores de inteligencia. Llega junto al subjefe, el general Reiniel Funes, a tratar de calmar las aguas en momentos de agitación social en el país. Bueno, nos vamos a dar un pequeñito descanso, Cristina. Claro, Renato. Socializando información sobre los nacimientos y la Navidad. Así es, muchos hondureños ya nos preparamos para la Nochebuena y disfrutamos de las luces, de las fotografías, porque eso es la Navidad, compartir en familia. Esto es en Germania, ya vamos a tener a Mario Landa. Les vamos a hablar también de la creatividad de los empleados de migración, construyendo nacimientos. Les vamos a hablar también de un árbol de Navidad en Olanchito. Merecemos hablar de la Navidad de los hondureños. Totalmente. Así que todo después de la pausa. Esta tarde se realizó un concurso de nacimientos en las oficinas del Instituto de Migración en la capital, obras que fueron elaboradas por los empleados de las 18 gerencias administrativas que utilizaron su creatividad y los fines de semana para participar
en la tradición que se ha fomentado en los últimos años en esa dependencia estatal. El concurso de puertas y nacimientos navideños hechos con materiales reciclables es una iniciativa que surgió aquí adentro pues, de la institución. Nació siendo una idea muy pequeña y la verdad que nos han dejado impresionados junto al jurado calificador que tenemos el día de hoy de las diferentes instituciones, tanto la Secretaría de Seguridad en el tema de prevención, Bellas Artes, nos acompaña la Biblioteca Nacional y la Dirección de Culturas, Artes y Deporte, porque vimos que realmente fue mucha la iniciativa, el entusiasmo y la unidad que han mantenido los empleados. Según las autoridades, esta es una iniciativa que se ha promovido entre los empleados que se esfuerzan para adornar las puertas de sus oficinas y en la elaboración de los nacimientos. Los trabajadores de migración, además de exponer sus obras, comparten con sus compañeros los alimentos tradicionales de la época. En Olanchito, sus pobladores se preparan a celebrar la Navidad alrededor del árbol del pueblo, una tradición que caracteriza a esa ciudad cívica de la República. Desde hace muchos años, la Corporación Municipal de Olanchito, en el departamento de Yoro, instala en el parque central de dicha ciudad la Villa Navideña, un lugar de recreamiento para la familia. Es el detalle que siempre el señor alcalde ingeniero José Tomás Ponce Pozas tiene para con toda la sociedad de Olanchito y de sus alrededores y de la gente que nos visita en estas fechas, en la Navidad con el pueblo, en donde lo que se persigue es prácticamente unir la familia, que los amigos se encuentren. Navidad con el pueblo ha sido implementada por parte de las autoridades de la Corporación Municipal de Olanchito y Yoro con el objetivo de que las familias vengan a recrearse y que puedan disfrutar una Navidad en paz y en armonía. Debido a esta implementación, cientos de familias, como el caso de José Beri, que salió junto a su familia para compartir y disfrutar en esta hermosa Villa Navideña. Sí, claro que sí, más distracción para los niños, porque ellos son los que lo hacen a que uno venga y le saquen también a uno el niño que anda uno de interior. Desde los más pequeños hasta los más grandes salen a disfrutar y a compartir un momento grato en familia y amigos en esta preciosa Villa Navideña. Como familia creo que es lo más lindo que nos pueden dar en Navidad, la unión y más que todo la unión que estamos esperando para Honduras. Mientras tanto, elementos de la seguridad municipal resguardecen el área para brindar seguridad a las personas que visitan esta hermosa villa. Todos los días aquí estamos hasta cierta hora de la noche para darle la seguridad a la gente que viene aquí y tener cuidado que no maltraten las luces, que es lo que le da el ambiente. Desde la ciudad cívica de Olanchito, en el departamento de Yoro, Naún Monge, Telenoticias. La familia Ortega del sector de Germania en la capital nos abre sus puertas para mostrarnos su nacimiento. Mariolanda, buenas noches. Buenas noches, Renato, buenas noches, Cristina, ubicados en el sector de Germania. Un hermoso nacimiento que fue construido por Dunia Ortega. Doña Dunia nos va a contar realmente de qué consiste el nacimiento. ¿Cuánto tiempo tardó en elaborar este hermoso nacimiento? Un mes tardé en elaborarlo y el nacimiento lo tengo dividido en 3 partes. La primera parte es aquí al frente, que es la vida de Jesús. Toda esta parte empieza desde la anunciación, cuando el ángel anuncia a María que va a ser madre, todo, y termina aquí en la resurrección. ¿Y qué más tenemos? Termina en la resurrección. Allá tenemos el Antiguo Testamento, que empieza con Adán y Eva, el Arca de Noé, tenemos la Torre de Babel, tenemos una pequeña cascada que está ahí en el Arca de Noé, y tenemos aquí Nazaret, que es el lugar donde se creó Jesús. Bueno, prácticamente muy espiritual, muy religioso. Sí, eso es lo que nosotros queremos como mostrarle a la gente, que el nacimiento eso es, demostrar la vida de Jesús, quien dio la vida por nosotros en la cruz, que fue Jesús. Sí, muy lentamente fue elaborado, ¿verdad? Sí, entre todos aquí los familiares, mi hijo y yo y todos los niños nos ayudaron, varios de nuestros familiares colaboraron, pero en montarlo lo monté yo. Sí, mucho de verlo, Dunia. Sí, yo me acostaba a la 1 de la mañana, mi hijo también colaborando en hacer cada detalle, las casitas, los cerquitos y en las pinturas también que ven al fondo, también nos desvelamos pintando. Sí, y está abierto porque he visto que muchas personas han venido a visitar. Sí, está abierto desde la mañana, 8 de la mañana ya pueden venir y cerramos aquí a las 9 de la noche. Muchas gracias, Dunia Ortega. Ella es la encargada, la responsable de este hermoso nacimiento aquí en el sector de Germania, en donde las personas pueden venir desde hasta las 9 de la noche, venir a disfrutar de esta obra navideña. Así que nos vamos con ustedes al estudio, Renato. Cristina, buenas noches. Bueno, es en Germania, ¿verdad? Es en Germania, porque
tan grande Tegucigalpa que si alguien quiere ir no va a saber para dónde dirigirse. Es en Germania, aquí en Tegucigalpa, donde está el nacimiento de Dunia Ortega, de la familia Ortega. Bueno, vamos a recabar bien la dirección de Dunia Ortega para que la gente la visite a contemplar este lindo nacimiento. Ahora vamos con Meilin Coto y el bazar del sábado en San Pedro Sula. Compañeros, y esta noche estoy haciendo un recorrido en el bazar navideño ubicado en las instalaciones de Expocentro, donde más de 200 expositores pues están vendiendo sus productos, y es que pese a la crisis por la que está atravesando nuestro país, ellos continúan luchando. Pues pueden encontrar desde comida, ropa, zapatos, bisutería, muchas cosas en accesorios para niñas, que es lo que tenemos nosotros, vinchas, ganchos, diademas, todo con la colección navideña. Pueden encontrarlo aquí en el bazar del sábado navideño. Este es un esfuerzo de cada uno de los microempresarios. Exactamente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, seguimos con nuestra mirada para seguir adelante, y pues les invitamos a todos a que nos vengan a visitar al bazar del sábado. Y aparte del bazar navideño, en Expocentro hay una villa y un trencito para... Pero bueno, así está la agenda informativa, así está el país. Las tomas de carreteras empiezan a afectar las cosechas de café. La cosecha de café, actividad durante todo el día, desde la mañana hasta la noche. Entonces, si se generan este tipo de situaciones, entonces obviamente impacta en la recolección del grano, y además el traslado del producto desde las zonas de cultivo hasta el intermediario, hasta el exportador, hasta el puerto para que llegue a su destino. Obviamente todo esto se afecta a la cadena. Alrededor de 1.500 millones de lempiras es la pérdida estimada a la fecha producto de las tomas realizadas en las últimas 3 semanas, y los pequeños y medianos productores ya sienten los efectos. Economía Hoy es presentada por la Curazao, para vivir mejor. Con tristeza, pero con el ánimo de no decaer, autoridades del gobierno confirman una rebaja en el crecimiento económico esperado para el 2017. El daño inmediato por las tomas alcanza los 1.500 millones de lempiras. Por lo menos en los datos que tenemos hasta el día de hoy, de que podríamos estar cayendo por lo menos en, bueno, quisiera decir en 0.3 de crecimiento en el PIB. Nosotros estábamos viendo proyecciones ya de aproximadamente entre 4.3 y 4.5. Esperemos de que logremos pasar los 4, ¿verdad? Por lo menos, y sobrepasemos la meta del año pasado. Representa alrededor de unos 1.500 millones de lempiras que te podría reducir el Producto Interno Bruto al final del año. Los analistas prevén que el impacto de los daños económicos se sentirán el próximo año. El impacto real y grande lo vamos a sufrir en el 2018, cuando intentemos atraer inversiones, cuando intentemos recuperar la confianza de los inversionistas nacionales, cuando intentemos dinamizar la economía. Los perjuicios económicos ya los viven en carne propia medianos y pequeños empresarios. Explicaron que tenían previsto aumentar las ventas en un 50%, pero ocurrió lo contrario. Hoy les preocupa las deudas contraídas. Bastante elevado, crédito como los 200, 300 mil pesos. Se han vendido poquito a poquito. Te alcanzas 2, 3.000 lempiras diarios, 4.000. Es muy poco. Fue a la inversa. Esperábamos un aumento de un 50% en relación a lo que se maneja en los meses normales del año, pero hoy se dio en un 50% hacia abajo. Eso no se puede revertir ya. La gran empresa también resiente las pérdidas económicas, por eso se muestran de acuerdo con un diálogo inmediato para evitar más daños. Seguramente entre ellos hay más convergencias que divergencias si están pensando en el bien de Honduras. La reducción de las ventas y la caída del crecimiento económico aquí en el país no se siente tanto en este momento, pero sí va a tener un impacto fuerte en el primer semestre del próximo año. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por la Curazao, para vivir mejor. A escasos días para que finalice el 2017, analistas económicos aseguran que el deslizamiento de la moneda será muy por debajo de lo previsto en el programa monetario y mucho menor a la devaluación de años anteriores. Aquí incidieron varios factores. Hemos observado que va a ser insignificante la depreciación del lempira frente al dólar, debido a que cerraríamos alrededor de 5 centavos de depreciación, lo que ronda alrededor del 0.3%, y donde aquí la fortaleza del ingreso de divisas es un factor fundamental
para que nosotros realmente tuviéramos ese mínimo de depreciación. El factor principal es el ingreso de divisas, que es por concepto de remesas y de las exportaciones prácticamente de café y de banano y un poco de aceite de palma. Y de ahí también, como han mermado las importaciones, es otro de los factores que realmente tenga un efecto significativo en la depreciación. De diciembre de 2014 al mismo mes de 2015, la devaluación fue de 0.75 centavos. De 2015 al 2016, el deslizamiento fue de 1 lempira con 14 centavos. Y del 29 de diciembre de 2016 al 21 de diciembre de 2017. Es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Ponga atención a las condiciones del tiempo que van a imperar sobre el territorio nacional para este viernes. Pues les vamos contando, algunos departamentos como gracias a Dios, Colón, pues seguirán registrando alta probabilidad de chubascos dispersos, eso sí, nada intensos. Y también tenemos como novedad un cambio levemente en el patrón de vientos, que ya les voy a contar cómo van a incidir. En el siguiente mapa, pues observamos y damos seguimiento a un frente frío que se irá acercando poco a poco al Golfo de México y luego desplazándose para tener su acercamiento más directo a la península de Yucatán, y desde ahí será capaz de influir un poco, por lo menos en las temperaturas en el territorio nacional. Pero no será para este viernes. Este viernes nos quedamos con mínimas de 16 aquí en el centro, máximas de 25. Son temperaturas agradables. En el norte vamos un poco más arriba, hasta 30 las máximas, amaneciendo con 21. Sobre la parte sur del país, entre 32, 33 grados Celsius, las máximas amanecemos con 22. En el occidente, puntos altos, temperaturas bien bajas, pero luego alcanzamos 26, principalmente en los departamentos que colindan con El Salvador, entre 18 y 27, el comportamiento de temperaturas en la región oriental del país, pero un porcentaje de humedad bien elevado que se va a ver reflejado justamente en el patrón de los cielos de medios nublados, algunos nublados totales y la presencia chubascosa que vamos a ver en el siguiente mapa, principalmente en algunos puntos específicos como la región sur y oriente del departamento de Olancho, gracias a Dios, y el departamento de Atlántida y Colón. Ahí esperamos chubascos dispersos. El resto no tiene esa posibilidad, pero sí el patrón de vientos un poquito aceleraditos provenientes del noreste. Finalmente, los dejo con la siguiente imagen. Desde hace muchos años el plástico ha sido uno de los principales causantes de la contaminación del medio ambiente. Por eso es importante reciclar, y si no lo podemos utilizar, mucho mejor, porque el plástico sinceramente que daña mucho nuestro medio ambiente y estamos luchando contra el cambio climático, así que sigamos haciendo conciencia. A todos, feliz noche, los espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. El estado del tiempo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Quite a una avioneta con 64 kilos de droga. Una fuerza de tarea conjunta destacada en la 8ª Región Militar de Puerto Lempira, gracias a Dios, aseguró una avioneta bimotor Piper Navajo, acción que continuó de inmediato con el acordonamiento de puntos específicos, hasta el decomiso de 2 fardos conteniendo 64 kilos de cocaína, una pistola, tambos de combustible y equipo para acondicionar el área clandestina donde la narcoavioneta aterrizó. Los ciudadanos Carlos Israel Barralaga Puerto y Endrel Zúñiga Brook fueron detenidos y remitidos a la Fiscalía Regional para ser procesados por tráfico de drogas. De 2014 a la fecha, esta fuerza militar ha decomisado 15.247 kilos de cocaína, 899 en el presente año. Esta tarde se ha dictado auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para los ciudadanos panameños Jorge Luis Beljín Torp y Cándido Mena, ambos capturados hace 4 días en el Aeropuerto Internacional de Toncontín cuando procuraban abordar un vuelo privado llevando consigo $320,000 en sus equipajes. La resolución fue dictada por un juez penal al concluir la audiencia inicial, en la que también se ordena cumplir la prisión preventiva en la cárcel para varones de Támara Francisco Morazán. La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional instó este jueves al directorio estratégico de la institución policial a respetar de manera irrestricta los derechos humanos de las personas que acompañan las manifestaciones postelectorales de la alianza de oposición. Por otra parte, los miembros de la comisión dieron su respaldo a las autoridades policiales en todas las acciones de prevención y combate de la violencia perpetrada por personas que han saqueado negocios, destruido la propiedad privada y estatal, así como alterar el orden público mediante actos reñidos con la ley y que son constitutivos de delitos.
La Dirección Superior del Instituto Nacional Penitenciario adquirió 4 modernas ambulancias para atención de emergencia en centros penales que albergan mayor número de privados de libertad en el país, entre estos las cárceles de Ilama, Santa Bárbara y La Tolva de Moroselí, El Paraíso. Asimismo, los centros penales de Támara y de El Porvenir en Francisco Morazán. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. En un despliegue de seguridad, las autoridades afirmaron que han recuperado el control en las carreteras y en San Pedro Sula la población salió hoy con normalidad. Así valora este analista la propuesta de una constituyente como salida a la crisis. Yo creo que eso tiene que ser el resultado del diálogo y el resultado de los acuerdos o pacto social, como se quiera, pero que tiene que ser concertado con los diferentes sectores. La alianza opositora llevó este día sus protestas a la sede de la Embajada Americana, donde quemó llantas, rompió uno de los cercos de seguridad y pidió respeto a la voluntad popular. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Considera usted que con el inicio del gran diálogo se ha dado un paso importante para brindarle paz al país? Usted tenía 2 opciones, 1 sí, 2 no, y estos son los resultados. Por el sí, el 71%, por el no, el 29%. Llegamos al final de esta emisión noticiosa. A todos muchas gracias, buenas noches y concluimos con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Mendels. Te quiero así. San Pedro Sula, una de las ciudades más afectadas por la violencia, vuelve a la calma y se reactiva el comercio. Continúa la segunda fase del prediálogo con universidades públicas y privadas. Luis Zelaya anuente a estar en diálogo nacional si se abre convocatoria. Hay árbitro internacional y no está el presidente. Ex candidato liberal entrega informe de cómo financió su campaña a Unidad de Política Limpia. Ciudadanos gana en Cataluña y Perú vive momentos de angustia al iniciar debates sobre el cese de su presidente. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Mendels. Te quiero así.